En la Ciudad de México, siendo el horario que marcan los registros del día 27 de mayo del 2023, se llevará a cabo la audiencia de control de detención ordenada en la carpeta judicial 007-0564-2023, que se sigue en contra de Carlos Eduardo Anduaga Piceno por el hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Se hace saber que deberán guardar el decoro y respeto que merece esta diligencia. De no hacerlo así, se procederá en términos de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de restablecer la disciplina. Asimismo, las cédulas profesionales que fueron exhibidas por las partes técnicas se encuentran corroboradas en la página del Registro Nacional de Profesiones, mismas que los acredita como licenciados en Derecho. Esta audiencia será presidida por la maestra Fidelina Pérez Miranda, juez de control. Buenos días, siendo el día y hora señalado por la auxiliar de sala, se declara abierta la presente audiencia para efectos de publicidad y registro. ¿Quién nos acompaña? Buenos días, señoría. Comparece Alejandro González López, agente del Ministerio Público. Por parte de la defensa. Muy buenos días, señoría. Comparece ante usted, licenciado Manuel Alejandro Sánchez Barrientos. Me identifico con cédula profesional con el número 7572067 y así también con mi credencial para votar como fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, y le hago de conocimiento también, señoría, que cuento con el número de registro ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con el número 60.934. Comparezco como defensor particular del hoy investigado. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. Gracias. Su nombre, por favor. Tu nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Anduaga Piceno. Carlos Eduardo Anduaga Piceno. ¿Ese es su nombre completo y correcto? Sí, es correcto. ¿Ya le han hecho saber los derechos que se le reconocen en esta audiencia? Sí, señoría. Usted ha proporcionado sus generales ante esta unidad de gestión. ¿Desea que los mismos sean públicos o reservados? Reservados, por favor. Entre estos, proporcionó su domicilio. ¿Este se encuentra dentro de la Ciudad de México? Sí. Ese domicilio debe ser cierto y correcto, toda vez que, llegado el caso en esta audiencia, si por alguna razón usted obtiene su libertad pero queda sujeto a proceso, todas las notificaciones se le van a realizar en ese domicilio, pero si estas no se logran porque usted no lo proporcionó de manera completa y correcta, o ya no vive en ese domicilio y no lo hace saber a esta unidad de gestión, eso dará lugar a que la gente del Ministerio Público solicite se le declare evadido de la acción de la justicia y por ende solicite una orden de aprehensión en su contra para reconducirlo a proceso. Le vuelvo a preguntar, ¿ese domicilio es cierto? Sí, es cierto. Queda prevenido de lo anterior. Uno de los derechos que se le reconoce en esta audiencia es a contar con una defensa técnica y adecuada. Puede ser pública, puede ser privada. ¿Está de acuerdo que el licenciado lo represente? Estoy de acuerdo. Por favor, licenciado. Gracias, señoría. Se acepta y se protesta el cargo conferido. Gracias. Una vez que haya identificado a los intervinientes, daré la materia de esta audiencia. Esto es para calificar la detención de Carlos Eduardo Anduaga Piceno. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Señoría, con fundamento en el artículo 146 del Código Nacional Procesal de este país, se solicita se califica de legal la detención y retención del señor Carlos Eduardo Anduaga Piceno, toda vez que el criterio de esta fiscalía se actualiza la hipótesis de fragancia contenido en dicho numeral. Bajo la hipótesis de fragancia se entiende que ahí está cuando fracción primera al momento de estarlo cometiendo. Los hechos que motivaron la detención del señor Carlos Eduardo son los siguientes: que el día 24 de mayo, aproximadamente a las 16:35, los oficiales de Policía de Investigación de esta Ciudad de México, de nombres Israel Reséndiz Linas y Arturo Iván Herrera Limón, a realizar labores de vigilancia acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta Ciudad de México, en el Deportivo El Cacalote, el cual se encuentra ubicado en prolongación Avenida México, Colonia Jesús del Monte, Alcaldía Coajimalpa, en esta Ciudad de México, se percatan de la llegada del señor Carlos Eduardo. Este llega a bordo de una motocicleta marca itálica de color roja, sin placas. Se detiene, se baja de esta motocicleta y se dirige directamente al área de gradas del frontón de este deportivo. En ese momento, señoría, empieza a fumar un cigarro con olor característico de la marihuana y al mismo tiempo, sobre su pierna derecha, extiende y abre una bolsa de plástico transparente, la cual estos oficiales se percataron que contenía hierba seca con características de marihuana, de acuerdo a su experiencia. Se le acercan estos oficiales al señor Carlos Eduardo y le piden que les entregue esta bolsa con hierba seca. En ese momento el señor Carlos Eduardo se levanta, se las entrega, y ante esta sospecha razonable de que esta hierba era un estupefaciente, los oficiales le realizan una revisión preventiva, al cual accede el investigado.
En ese momento le encuentran, desde luego, la bolsa que tenía sobre su sobre su pierna derecha ya abierta, y en su bolsa de su pantalón le encuentran 2 bolsas de plástico transparente más, también con hierba seca, ya dividida en esas 2 bolsas, para suministrarla. Asimismo, en ese momento, señoría, le siguen haciendo revisión a su persona y le encuentran 6 bolsas más, estas en su pantalón derecho que portaba en ese momento, de plástico transparente, con sustancia sólida cristalina, al parecer, de esta droga conocida como cristal. Ante esta situación, su señoría, y toda vez que estas oficiales tienen experiencia en este tipo de narcóticos, los oficiales detienen al señor Carlos Eduardo, siendo las 16:42 por el hecho que hay señalado como delito de posesión de estos narcóticos. He señalado desde este momento que las 8 bolsitas que se encontraron con hierba seca, a la postre salieron positivas, de acuerdo al examen en química, positivas para el estupefaciente denominado cannabis sativa, con un peso de 23.30 gramos. Y en el caso de la sustancia sólida cristalina encontrada en esas 6 bolsitas de plástico transparentes, a la postre resultó positiva para el narcótico denominado metanfetamina, con 3.500 miligramos. Una vez que hacen la detención del señor Carlos Eduardo, el oficial que iba con el primero de ellos, el oficial Arturo Iván Herrera Limón, se dirige hacia la motocicleta en donde había llegado el imputado, se percata que también huele a marihuana, se van hacia esta motocicleta y en la motocicleta encuentran una mochila negra, propiedad del señor imputado. Estos oficiales, al seguir con la revisión, abren esta bolsa y le encuentran otras 8 bolsas de plástico transparentes, también en su interior con hierba seca, con características de marihuana. Le señalo también que esta hierba seca encontrada en esta mochila fue positiva para cannabis sativa con un peso de 40.8 gramos. En ese momento, y siendo las 16:46, estos oficiales hacen lectura de los derechos del señor Carlos Eduardo, le señalan que será puesto a disposición del Ministerio Público, salen del lugar de los hechos a las 16:50. El registro de detención lo lleva a cabo esos oficiales a las 16:47, obteniendo los folios SIP del Registro Nacional de Detención correspondiente. Arriba en la sede ministerial a las 17:27, inicia la carpeta a las 17:49, el registro de procedimiento de la denuncia recaudado cuando se presenta este oficial Reséndiz Linas, a las 18:10 se presenta la denuncia correspondiente en contra del señor Carlos Eduardo. La flagrancia es verificada en sede ministerial y la retención es emitida el día 25 de mayo del presente año a las 21:20, una vez que el Ministerio Público constató a través de los dictámenes en química que esas sustancias correspondían a los narcóticos ya señalados y en peso no permitido por la Ley General de Salud. Le informo, su señoría, que el señor Carlos Eduardo quedó a su inmediata disposición, siendo las 15:20 del día de ayer, 26 de mayo del presente año. Estos hechos, señorías, están catalogados como el delito de narcomenudeo en su hipótesis de posesión con fines de suministro y se encuentran previstos en el artículo 476, bajo la hipótesis al que posee algún narcótico, de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte por multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla, sin autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de suministrarlos aún gratuitamente. 479, tabla de dotación de dosis máxima de consumo personal inmediato. En el presente caso, hipótesis de cannabis sativa o marihuana con una dosis máxima de consumo personal de 5 gramos. Y en el caso de la otra sustancia, hipótesis cristal, una unidad con peso no mayor a metanfetamina 40 miligramos, 200 miligramos. Los artículos anteriormente señalados de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 15, acción 17, fracción segunda permanente, 18, párrafo primero y párrafo segundo, acción 12, hipótesis de conserje, y la forma de intervención que se le está atribuyendo al señor Carlos Eduardo, es la señalada de la fracción primera,
del artículo 22 los que lo hacen por sí, todos del Código Penal vigente para esta Ciudad de México. Encuentra esta sanción de esta conducta en el 476 de la Ley General de Salud, con penalidad que va de 3 a 6 años de prisión. Datos de prueba que se dieron al Ministerio Público, señora, para ubicar fragancia. En esencia, son unas entrevistas de los policías remitentes, Israel Reséndiz Linas y Arturo Iván Herrera Limón, que para no repetir nuevamente la información, el solicitado se tuviera por reproducir, ya que es parte del hecho fáctico que ha dado su conocimiento. ¿Defensa? Sin oposición, señoría. Adelante. Contamos con un informe policial homologado llevado a cabo por este oficial Reséndiz Linas, de fecha 24 de mayo del presente año, en donde es una narración de los hechos tal y como los percibe al momento en el que encuentra al señor Carlos Eduardo con esta bolsita sobre la pierna derecha, con este vegetal verde seco, la forma en la que lo detiene, así como el hallazgo de estas sustancias que la encuentra en su poder, esta hierba seca y esta sustancia de cristal, que a la postre resultaron positivos para estos estupefacientes, en los pesos ya referidos. Contamos también con un dictamen, señoría. Bueno, 3 dictámenes en química, desde este momento se los anuncio, todos fechados el día 25 de mayo del presente año, suscritos por los peritos químicos Francisco López Morales, Elvira Ivonne Martínez Covarrubias y Noemí Reyes Jiménez. El primero de ellos, respecto del indicio consistente en estas 6 bolsitas de plástico transparente tipo Cipro, conteniendo sustancia sólida cristalina, que a la postre resultó positiva para carbohidrato de metanfetamina, en un peso neto de 3.500 miligramos. El segundo de ellos, respecto del análisis de las 8 bolsas de plástico transparentes, conteniendo hierba seca cerradas al calor, que a la postre resultó positiva para cannabis sativa en un peso de 40.8 gramos. Y el tercero de ellos, en relación con las 3 bolsas de plástico transparentes, 2 de ellas cerradas y una abierta, que a la postre resultó positiva para cannabis sativa con un peso de 23.30 gramos. Esos son los datos con los que el Ministerio Público ubicó fragancia. Gracias, señora. ¿Defensa va a controvertir? Sí, señoría. Adelante. Muchas gracias. Señoría, le solicitaría que se determine como no legal la detención a favor de mi representado en base a lo siguiente. Si bien es cierto, la Fiscalía acaba de hacer una mención respecto a hechos que supuestamente los policías apresores les constan. Pero no obstante ello, señoría, se debe tomar en consideración lo que nos establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna, la cual nos señala que ninguna persona puede ser molestada en sus papeles, documentos, en su persona. Ese acto de molestia que realizó los policías aprensores no está justificado por esta defensa, de acuerdo a la entrevista vertida por ellos, señoría, en la cual son contestes ambos en señalar que el mismo día 24 de mayo del 2023, ellos a las 16:35 se encontraban ahí en el Deportivo y que iba pasando en una motocicleta, y que por pasar en una motocicleta y sin placas, mi representado, en este caso se va hacia el lado donde estaban para que se podía sentar, y que bueno, de ahí posteriormente saca una hierba y que un olor característica marihuana, pero en ese momento, antes de que lo hayan visto, pues él no estaba haciendo nada, señoría. Entonces, eso no, por el simple hecho de pasar una persona en una motocicleta o en su caso también caminando, pues no quiere decir que esa persona esté cometiendo delito alguno, señoría. Por esa situación, para esta defensa no se justifica en el supuesto de la flagrancia señalada por parte de la Fiscalía en su numeral 146 en su fracción primera. Y no obstante ello, señora, también para que tome en consideración que si bien nos señala respecto al mismo ordenamiento constitucional en su párrafo quinto, parte última, respecto al informe, el registro que realizan ante el área de detenciones. Y de acuerdo a la propia ley del Registro Nacional de Detenciones, en su artículo 17 dice que debe ser de manera inmediata. Ese registro sí hace mención los policías, pero no señalan el momento exacto que realizan ese registro. Esto lo digo, señoría, es porque en la misma carpeta de investigación
se encuentra un certificado médico expedido por el doctor Leobardo Saavedra Salazar, en el cual él, si bien señala que esto fue el día 24 de mayo de 2023 a las 17 horas con 35 minutos a favor de mi representado, el señor Carlos Eduardo Anduaga Piceno, que dice que no acepta el procedimiento, pero a simple vista, en zonas desprovistas de ropa, cabeza y manos, se observa equimosis en mentón a la izquierda de línea media, laceración en labio inferior y escoriaciones en dorso de mano izquierda. Precisamente esa ley, los diputados, su señoría, la aprobaron con el fin de evitar cualquier tipo de tortura, golpes en contra de las personas que están detenidas. Que si bien es cierto, esos certificados, pues ahorita no tenemos dato alguno que quién se lo hizo a mi representado, pero bueno, esa omisión que realiza los policías aprensores para esta defensa, cree conveniente que debe ser tomado en consideración al momento de resolver esta etapa procesal, su señoría. Por tal situación, reitero mi solicitud que se determine como no legal la detención a favor de mi representado. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. Gente del Ministerio Público. Sí, señor, me hago cargo. Primeramente, acerca del hecho generador que motivó la detención del señor Carlos Eduardo, consideramos que no le asiste la razón al defensor, en el sentido de que los policías señalan que están haciendo labores de vigilancia, y no solo señalan que ellos lo están haciendo, sino que están acompañados de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que también están haciendo lo mismo. En ese sentido, señoría, el hecho generador que motivó la detención del señor Carlos Eduardo fue precisamente cuando estos oficiales observan que saca una bolsa con hierba seca, que la abre, que la empieza a manipular. La experticia de estos oficiales al tomar cursos de capacitación sobre estas sustancias y sobre esta hierba, desde luego conocen la misma, que podría ser considerada como estupefaciente, que considerada como marihuana. Por lo tanto, señoría, lejos de establecer que no ha hecho generador, claro que lo hay, porque los oficiales al acercarse y al descubrir esa hierba seca entregada precisamente por el imputado, se establece como una sospecha razonable, señor, que si bien en ese momento no tienen la certeza de que es un estupefaciente, sí por su experiencia como policías pueden advertir que puede ser, y que la apuesta es el resultado positiva para primero marihuana y esta sustancia cristal. Por lo tanto, sí existe esa sospecha razonable para que los policías pudieran haber hecho la detención del hoy imputado. En relación a que no existe el número de registro del Registro Nacional de Detención del imputado, no existe la solución al defensor, toda vez que en la carpeta de investigación se obra el mismo. Este Registro Nacional de Detención con número central 2405-2023, /0085, fue realizado a las 17:42 horas por este oficial Reséndiz Linas, obteniendo el correspondiente número. Motivos por los cuales, señorías, se considera que la detención cumple con los estándares constitucionales y por lo tanto se reitera la petición. Y por último, en cuanto a la situación del certificado médico, efectivamente existe como registro de investigación. Sin embargo, señorías, no se establece el hecho fáctico que el imputado hubiese sido golpeado o maltratado por esos oficiales. En dado caso, queda expedito su derecho del imputado para hacerlo valer en la vía correspondiente, denunciar los presentes hechos, dado que en la carpeta de investigación, aun y cuando se le entrevistó, no presentó denuncia alguna. Sería todo y cuanto. Gracias. ¿Defensa? Sí, señora, nada más por último, relación a lo señalado por parte de la Fiscalía, pues, nos maneja reiteradamente respecto a lo que señalan los policías aprensores de su experticia y cursos de capacitación. No obstante ello, en la misma carpeta de investigación, pues no hay ningún tipo de que justifique esa supuesta experticia o cursos de capacitación que tengan los policías para cerciorarse de los hechos que se le atribuyen a mi representado. Y por lo que respecta al registro, yo no me baso en las entrevistas de los policías, que no señalan las horas, nada más sí señalan que a las 17:27 llegan a lo que es a la agencia del Ministerio Público y próximamente después hacen el llamado del Registro Nacional. Entonces, para esta defensa es muy ambiguo, no señalan exactamente la hora que realizaron. Pero bueno, en base a esas situaciones, reitero mi solicitud, señoría. Muchas gracias. Escuchas a los intervinientes en términos de lo dispuesto por el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No se califica de legal la detención del investigado Carlos Eduardo Anduaga Piceno en relación al hecho que acabamos de escuchar de voz del agente del Ministerio Público, que lo hace consistir en que el día
24 de mayo del año 2023 a las 16 horas con 35 minutos, los policías Israel Reséndiz Líneas y Arturo Iván Herrera Limón, al estar realizando labores de vigilancia acompañados con otros elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana, en el Deportivo El Cacalote, ubicado sobre Prolongación Avenida México, Colonia Jesús del Monte, Alcaldía Coajimalpa, se percatan que llega el investigado a bordo de una motocicleta itálica tipo de color roja con negro sin placas, que se dirige al área de gradas del frontón de dicho deportivo, que en ese momento tenía sobre su pierna derecha una bolsa de plástico transparente, conteniendo en su interior hierba con características de marihuana, y además de estar fumando. Motivo por el cual llegan, lo aseguran, le realizan revisión, encuentran bolsas de plástico conteniendo cannabis sativa y metanfetaminas en un peso superior al permitido por la Ley General de Salud. Señala que este hecho se encuentra previsto en el numeral 476 de la Ley General de Salud, sancionado con pena privativa de libertad. Esto en relación al Código Penal, que se actualiza la hipótesis de flagrancia en términos del numeral 146, párrafo primero, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto motivó la detención, aseguramiento, puesta a disposición del agente del Ministerio Público, verificación de flagrancia, emiten un acuerdo de retención y se pone a disposición de esta Casa de Justicia el investigado. Como dato de prueba, para justificar esta detención, se cuenta con las entrevistas de estos dos policías remitentes, así como ese informe policial homologado, donde se contiene lo anterior. Esas opiniones técnicas en materia de química, donde nos establece que esas cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana, y esa metanfetamina, que dicen los policías le fue encontrada en poder del ahora imputado, son en un peso superior al permitido por la ley. Pero para actualizar la hipótesis de flagrancia en términos de lo dispuesto por el numeral 16 de la Carta Magna en relación al 146, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquí nos establecen supuestos de flagrancia. Señala que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Señala la agente del Ministerio Público que hay una sospecha razonada, pero esta no es objetiva. Primeramente, porque la sospecha para estos policías, cuando tienen a la vista al ahora imputado, es que éste estaba cometiendo una infracción, es decir, circular una motocicleta sin placas. Eso fue lo que dio origen a que los policías se percataran de la presencia, pero este hecho no es constitutivo de delito. Hasta este momento los policías no tenían una sospecha razonada objetiva para detener al ahora imputado. Y esa fue su primera vista, eso fue lo que tuvieron a la vista. En todo caso, para que esta detención, este control provisional pueda tener valor, se requiere que en el momento preciso en que es detenido el ahora imputado, en esos momentos, no solo un policía, cualquier particular, se percate que se está cometiendo un delito. Aquí no importa que el policía tenga o no tenga esa capacidad, esa práctica para saber si se comete o no un delito. Aquí lo que se requiere es que a simple vista se advierta que se está cometiendo un delito. Eso es para que pueda tener validez esa detención, porque solo así nuestra Carta Magna autoriza a los policías y a los particulares a detener a una persona. Pero aquí el policía solo vio al imputado, al investigado que llegaba a bordo de una motocicleta y que no traía placas. Pero el señor llegó hasta las gradas y estaba sentado en las gradas y estaba ya fumando. Y la primera sospecha que tuvieron los policías fue la de motocicleta, pero ya no estaba a bordo de la motocicleta. Ahora no tengo noticia de efectivamente el estar fumando marihuana hasta este momento no es constitutivo de delito. También es una infracción. Hasta ahí no tenían la sospecha razonable.
independientemente de esa experiencia que tengan como policía. Hasta ahí no se estaba cometiendo un delito. Y ya causa suspicacia a esta juzgadora el hecho de que señalen que en la pierna derecha traía una bolsa de plástico transparente. Porque válidamente esa detención fue ilegal. Los policías ya no tenían esa sospecha razonable. Esta debe ser derivada desde el momento en que se comete el delito. No podemos detener a una persona para investigarlo. Eso está prohibido por la Carta Magna. Para todas las autoridades. Y aquí es lo que se advierte que hicieron los policías. Han detenido a una persona para investigar. Evidentemente es ilegal esa detención. Es por esta razón que no se califica de legal esta detención, por ende no se ratifica la misma. A lo que se suma que si esta detención es ilegal, evidentemente los hallazgos encontrados en poder de la hora investigado, si es como dicen los policías, pues ya no podrán ser tomados en cuenta en superficie. Y contrario a la apreciación de la gente del Ministerio Público, no fue controvertido que el investigado presentó lesiones. La gente del Ministerio Público está obligada a realizar esa investigación para el esclarecimiento de los hechos. Porque no tiene noticia de cómo se ocurrieron, precisamente porque no tiene esa noticia, debe realizar investigación como autoridad y como obligado que está a tutelar, respetar y garantizar esos derechos fundamentales. Ya por lo que hace a los demás argumentos de la defensa, pues ya resulta innecesario darle contestación. Por lo que es de resolverse y se resuelve primero, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 16 constitucional, así como 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se califica de ilegal la detención efectuada en contra de Carlos Eduardo Anduaga Piceno, y consecuentemente no se ratifica la misma, no encontrarse ajustada a derecho. En estos momentos estoy decretando su libertad, señor Carlos Eduardo Anduaga Piceno. Segundo, en este acto tengo por notificados a los intervinientes de esta determinación. Tercero, se ordena a la unidad de gestión se realice la constancia de la presente resolución que deberá obrar por escrito en términos del número 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra petición? El comisión de la presente audiencia. ¿Defensa? Gracias, señorías. Copia del audio y video de la presente audiencia. Señor Carlos, en esta audiencia no he calificado de legal su detención, ya que el actuar de los policías no se ajustó a lo previsto en la Carta Magna. Es por lo que estoy decretando su libertad. ¿Tiene alguna última petición? No, señoría, muchas gracias. Como lo solicitan, se ordena la expedición de las copias en los términos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y antes de dar por terminada la presente audiencia, les pregunto a las partes si esta juzgadora ha incurrido en alguna omisión o desean aclarar algo. Ninguna, señora. Gracias. Ninguna, señoría. Ninguna. Al no Gracias. haber más peticiones que resolver por parte de esta juzgadora, siendo las 9:29, se declara cerrada la presente audiencia. Que tengan buenos días. De pie, por favor, sentir a la jueza. Gracias. La veo muy bien.